agradecimiento a CEP y al amigo Má, que ahora es el presidente de COSPRA, un viejo amigo de la lucha por la salud. Muchas gracias por permitirme estar acá. Además tenemos un orgullo muy especial. Mi casa, de la cual soy rector, tiene el orgullo de que la señora ministra sea una de las egresadas que nos honra con su tarea. Bueno, miren, me han pedido que discutiéramos un poco sobre, y lo digo en estos términos, discutiéramos un poco, porque todos ustedes son sufrientes, padecientes de los problemas que tenemos con el alto costo en la Argentina y con la incorporación de tecnología, y la conocen mucho más que yo y la sufren mucho más que yo. También debo aclararles, lo voy a decir a lo largo de la charla, pero quiero aclararles desde ya, que es esa, ¿verdad? Que es que ningún país, mal de muchos consuelo de tontos, decía mi abuela, ¿verdad? Es decir, el problema no es de las obras sociales provinciales ni de las nacionales. Esto hoy es un problema de todos los países del mundo, inclusive de los países más ricos del mundo. Basta recordar lo que pasó hace 2 años atrás con la hepatitis C y la Unión Europea. Ahí está muy claro que los países más ricos del mundo también afrontan este problema. Hacemos la siguiente, pero también hay una buena noticia, que los países civilizados, entre los cuales nosotros todavía no nos contamos, pero vamos camino a hacerlo probablemente, se han empezado a dar cuenta de esto, de que, cuidado, sus poblaciones empiezan a dar cuenta de que no se le puede dar todo a todos, sino que hay que dar un piso básico para todos. Y tampoco está muy clara la idea esta, si dar todo a todos es no solo necesario, sino además es bueno que sea de esta forma. Esto en función, básicamente me refiero no a un tema de accesibilidad ni de derechos, sino básicamente a que a veces estamos dando cosas que posiblemente no mejoren las condiciones de salud de la población. A esto básicamente me refiero. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá hay pruebas de ella, esta posiblemente ustedes la conozcan, pero es una prueba de esto, de que a veces el abuso de la tecnología o más tecnología no es mejor. Les muestra para Canadá y para los Estados Unidos la tasa de angioplastias coronarias y de cirugías de revascularización miocárdica que se realiza en cada uno de esos países. Y oh sorpresa, pasemos la siguiente, con la mortalidad en esos 2 países, donde vieron que las diferencias son notabilísimas. Es casi 4 veces el número de revascularizaciones cardíacas que se hacen en los Estados Unidos respecto de Canadá. Sin embargo, los resultados en términos de mortalidad, que es un indicador sensible para esto, prácticamente no varían en ninguno de los 2 países. Es decir, que ahí se ha gastado dinero que realmente no se tradujo en salud para el conjunto de la población. Pasemos a la siguiente. Miren, no vamos a hablar de crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, de todas estas causas de crecimiento del gasto en salud. Ahí sí se estima que las tecnologías se explican entre un 30 y un 50% del crecimiento del gasto en salud en todos los países, pero lo importante es marcar eso que está ahí abajo, el monstruo que pisa fuerte, ¿no? El alto costo de los medicamentos biológicos, que es una de las razones básicas que hoy ustedes están afrontando y que los sistemas de salud en todo el mundo están afrontando. Y cuidado que este no es el último capítulo, recién lo discutíamos en la mesa del almuerzo. Viene el capítulo de las thyroid drugs, es decir, aquellas drogas hechas de acuerdo al código genético, una a una para cada uno de los pacientes. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es fantasía. No, no es fantasía. Hay muchos laboratorios internacionales, entre ellos 2 o 3 del top 10, que están trabajando específicamente en este tema. ¿Por qué planteo esto? ¿Y por qué esto relacionado con el primer cartelito que vimos? Es decir, el problema ya no es de ustedes, ni es mío, ni es de las autoridades, diría, a nivel territorial, regional y demás. Esto va a ser un problema de los jefes de Estado a muy corto plazo. Ustedes saben que las Naciones Unidas solamente en 2 ocasiones, en su reunión anual en Nueva York, trataron un tema de salud. La primera vez fue cuando la epidemia de HIV-Sida.
La segunda vez fue hace muy poquito, en el 2011, yo tuve la suerte de participar, cuando fue motivo central las enfermedades crónicas no transmisibles. Y yo creo que la tercera va a ser la discusión del problema de la sustentabilidad de los medicamentos biológicos. Y esto se los digo porque ya se empieza a discutir en varios grupos regionales y en el mismo G20 y en las Naciones Unidas, esto porque es llevado como un reclamo de los jefes de Estado. Y creo que además, después se los voy a explicar por qué, creo que es el único nivel al cual se puede solucionar esto en función de las relaciones de poder que existen entre los productores y los financiadores. Pasemos a la siguiente. Ponen todas las que siguen. Miren, ahí hay algunos números respecto de qué pasa con los medicamentos biológicos y por qué pesan en forma importante. Fíjense, 15 años atrás, solo uno de los 10 medicamentos más vendidos en Estados Unidos era biológico, y en 2011 ya eran 10 de los 15 más vendidos. Fíjense la comercialización de biológicos anual en la Unión Europea, la cantidad de biológicos disponibles, y se espera que en 2018 50 de los primeros 100 productos en venta en el mundo sean biológicos. Y eso no vamos a escapar nosotros a esa situación. Pasemos la que sigue, veámoslo en términos, poné también todos los números, algunos números, no me detengo en ellos, pero fíjense los impactos presupuestarios, ¿no? A ustedes les duelen mucho, pero fíjense a nivel del Medicare, por ejemplo, el seguro de salud de los Estados Unidos, el 43% del presupuesto del Medicare se gasta en 6 productos biológicos. Fíjense el caso de Brasil, que está por ahí abajo al final. Los biológicos representan el 41% del gasto público en medicamentos y solo el 2% en volumen. Es decir, que son números impactantes. Es decir, cuando uno ve esto hasta se siente, algunos de ustedes se deben sentir, bueno, no nos va tan mal, nos puede llegar a ir peor. Sigamos adelante. Miren, esto evidentemente, ¿por qué les decía esto de las relaciones de poder? Fíjense los ingresos de las grandes compañías farmacéuticas. El celeste claro de abajo muestra sus ganancias o sus ingresos en moléculas pequeñas. El segundo renglón muestra el crecimiento de los biológicos, que fíjense que ha sido notable. Y el tercero y el de más arriba, el de las vacunas. Es decir, esto además, cuando uno observa los movimientos de posicionamiento de los 10 grandes, es decir, empieza a observar esto. Un ejemplo típico es Roche. Roche vende toda su línea de pequeñas moléculas, muy exitosas ellas. Piensen en el Redoxon, por ejemplo, uno de los medicamentos más vendidos. Piensen en las diazepinas, uno de los medicamentos más vendidos. Roche vende todo esto y se dedica casi exclusivamente a trabajar el tema biológico. Es decir, que evidentemente las industrias perciben que aquí está el nicho básicamente de las ganancias. Y contra ese poder, es decir, no puede luchar ni Sergio, ni acá el amigo de la compra, ni nuestro ministro de Salud, ni el ministro de Salud. Es decir, esto es una relación de poder que está muy por encima de nuestro poder de decisión. Sigamos adelante. Miren, ahí lo ven en otro aspecto, es decir, el total de ventas arriba de biológicos, cómo evolucionó entre el 2012 y el 2017 en el mundo, casi se duplicó, pasó de 11 a 20%. Y abajo lo ven en términos de, básicamente, cuánto representan los biológicos en la venta de los grandes laboratorios. Sigamos adelante. Mírenlo desde otra perspectiva. Ya en 2014, 7 de las 10 drogas más vendidas en el mundo eran medicamentos biológicos. 7 de las 10 drogas más vendidas en el mundo. Sigamos adelante. Otro aspecto que hace este mercado muy particular, más allá de las particularidades que el mercado de los medicamentos globalmente tiene, es este que ustedes ven ahí. El lanzamiento de los biológicos al mercado se hace cada vez a un precio mayor. Fíjense que pasaban los 80, que pasaban los 90, en los
y desde el 2010 en adelante, para los biológicos y específicamente para los anticuerpos monoclonales. Fíjense que prácticamente se triplicó el precio de lanzamiento al mercado. Esa es otra característica muy particular de este mercado. Sigamos adelante. Miren, los 6 primeros productos biológicos venden 124 millones de dólares por día. Si se acuerdan, el PBI de Argentina, yo soy una gremia. Sigamos adelante. Miren, otra de las características del mercado es esta, es decir, cuál es el precio promedio por unidad de venta de todo el mercado farmacéutico. Fíjense que el precio de los anticuerpos monoclonales es 34 veces el promedio, el de los biológicos 6 veces el promedio del precio de los medicamentos habituales. Es decir, esto lo muestro ¿no? Para darles una idea de la magnitud del impacto de financiamiento que esto tiene y por qué esto pasa a ser una preocupación no de las obras sociales provinciales, sino que es una preocupación de los líderes mundiales de forma muy importante. Y de los líderes mundiales que tienen grandes, digamos, sistemas universales con coberturas muy importantes, como son los de la Unión Europea, en las cuales el impacto presupuestario los está liquidando. Sigamos adelante. Miren un poco qué sucede en Argentina. Este es un dato del 2015, comienzos del 2015. Se importaban 272 millones de dólares de los primeros 5 biológicos en Argentina. Sigamos adelante. El otro aspecto que tiene que ver con esto y por qué creo que tampoco, les decía, acá hay una decisión de afrontar esto políticamente. ¿Y por qué planteo esto? Es decir, Argentina hoy está discutiendo, por ejemplo, el ingreso del Mercosur o la relación del Mercosur con la Unión Europea. Está también discutiendo el ingreso de Argentina a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y eventualmente se está evaluando la posibilidad de tratados de libre comercio. Todos esos tratados incluyen un párrafo específicamente dedicado a las relaciones de venta y comercialización de medicamentos, que incluye la duración de las patentes, la explotación de esas patentes y una serie de cosas que hacen a una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional, que es un tema no menor. Fíjense que vamos a tener la cumbre del G20 muy pronto y que estamos en tratado con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y sobre esto tendría que haber una fuerte discusión en el sector respecto al tema, y yo realmente no le escucho la discusión y me parece que es un tema decisivo para el tema de los precios. Pero ¿por qué les comentaba esto? Fíjense, otra característica de este mercado, que está dado por la característica de comercialización de la industria. Fíjense en la última línea de la derecha, las diferencias de precios que existen para un mismo producto de un mismo productor, no solo entre ustedes, obras sociales, sino entre las propias provincias, entre los distintos aspectos de nuestro fragmentado sistema de salud y entre países. Y este es un tema que va a ser muy difícil, que va a ser uno de los temas que los líderes van a llevar a la discusión. Yo después les voy a mostrar cuál es la orientación de Naciones Unidas en esto. Pero un tema al cual la industria le escapa, pero que no va a poder dejar de sentarse a la mesa en algún momento y discutir, es la transparencia de cómo se fija el precio final de los medicamentos. Porque más allá de las cosas que hagamos regulatoriamente, es decir, ninguno de nosotros tiene claro cómo se fija el precio de un medicamento. Y si ese precio realmente tiene alguna lógica de costeo habitual, como los presupuestos que ustedes hacen cada una de sus obras sociales, sería inimaginable que pueda haber esta diferencia de venta de acuerdo a los diferentes mercados. ¿Se entiende esto claramente? Es decir, que creo que eso es un tema que va a ser motivo de la discusión. Fíjense, acá tomé dos productos, fíjense, no puse los países abajo, son países todos de América Latina, pero fíjense un medicamento muy usado por ustedes, el rituximab. Fíjense las diferencias de precio, 10 veces la diferencia de precio.
Eso habla de que el medicamento no tiene un valor ni tiene un precio fijado en base a algún parámetro técnico, por decirlo de alguna manera, sino que básicamente es un parámetro político o de ganancias de los laboratorios. Bueno, esto va a tener que ser discutido. Pasa a la siguiente, otro medicamento que ustedes conocen mucho, que está sumado, fíjense, 4 veces de diferencia. Sigamos adelante. Miren, este librito que apareció hace poco de Naciones Unidas, que plantea en el marco de los derechos el tema del acceso a los medicamentos, de alguna manera es la política que la Organización Mundial de la Salud plantea para los medicamentos en general, habla y hace algunas recomendaciones, ¿no? Bien, la primera es introducir cambios radicales en las leyes de propiedad intelectual para garantizar que toda la población disfrute de beneficios del progreso científico. Y una de las recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud está vinculada a desvincular el costo de la investigación de los productos del precio de los productos. ¿Por qué? Porque cuando uno discute con la industria pone sobre la mesa inmediatamente, miren, estos medicamentos son muy caros porque la investigación y el desarrollo es el eje central del tema y cuesta mucho dinero, cosa que es cierta. No sé si son los valores que la industria plantea, pero sin duda es costoso este desarrollo. Ahora, cuando la Organización Mundial de la Salud plantea esto, que es lo que los líderes van a llevar a la discusión, la desvinculación de ese precio, es decir, bueno, si esto es así, veamos alguna forma de cofinanciar ese desarrollo de forma tal que de esta forma bajar ese impacto en el precio final. Pero cuidado que todavía resta lo que yo les dije antes. Veamos también cuáles son todos los componentes del precio que la industria pone. Porque si realmente nos referimos exclusivamente al costo de la investigación, que vuelvo a decir, no puede haber la diferencia de precio que se puede mostrar nada. Es decir, que hay dos componentes claves de la discusión que son cómo se fijan transparentemente los precios y tratar de desvincular el precio de la investigación con cofinanciamiento público para tratar de bajar el precio de los medicamentos. Pasemos a la siguiente. Miren, una buena noticia, o no sé si buena noticia, pero es que en los próximos años, muy pronto, antes del 2020, se cae la patente de la mayoría de los medicamentos biológicos de uso habitual, lo cual va a permitir el desarrollo del mercado de los biosimilares, que ya se ha comenzado en algunos casos. Entre ellos se cae la patente de 2 o 3 de las grandes ventas de la industria, que están por ahí, pero bueno, avancemos, porque esto no es tan importante. Seguid adelante. Esos son valores, miren, más o menos se calcula que el costo de la caída de las patentes son ventas por 67 millones de dólares antes del 2020, de los medicamentos que se van a caer las patentes. Sigamos adelante. Cuando hablo del tema de los biosimilares, esta es la próxima pelea que se viene, es así a nuestro nivel. Ustedes recuerdan la pelea del 2002, que fue la gran pelea que todavía subsiste, ahora ya es con un tono muy bajo, que fue la pelea de los genéricos y los originales. Pelea que se zanjó mal, después vamos a ver los resultados, pero esta pelea ahora se viene entre los biológicos y los biosimilares. Razones que esgrimen unos y otros, ¿no? Los que fabrican los originales dicen, miren, este mercado y la síntesis de estos medicamentos es absolutamente diferente a la de la síntesis química, entonces no es posible llevar las mismas reglas a estos medicamentos que los medicamentos de esencia química. Bueno, habrá que discutir este tema. Del otro lado, ¿qué dicen? Mire, si nos dejan fabricar biosimilares, los precios van a bajar. Ahí tienen ejemplos de lo que pasa. Fíjense, los dos de abajo que tienen varios oferentes, fíjense las diferencias de precios en el extranjero y la Argentina, y los dos de arriba que no tienen competencia, donde los valores son fuertes. En general, en el mundo, la presencia de biosimilares
rebaja más o menos en el orden del 20 al 25% el precio del medicamento original. Lamentablemente esta situación no se repite en Argentina, pasa a la que sigue. Fíjense, cuando la discusión del Obamacare, entre las cuales una de las discusiones centrales fue cómo iban a estar cubiertos los medicamentos en ese programa. Fíjense el dato ese, ¿no? Las farmacéuticas gastaron $600.000 por día para hacer lobby, para extender exclusividad de los medicamentos genéricos y para ir contra los biosimilares. Ustedes saben que en Estados Unidos el lobby es una actividad permitida. Es más, cuando los senadores hablan en la Cámara y defienden algo, dicen, miren, yo represento a la compañía Novartis. Eso no está permitido. Pero fíjense el impacto de esto, ¿no? Pasar a que sigue. Miren, ustedes lo conocen, el senador Ted Kennedy introdujo una propuesta de ley que daba 13 años de exclusividad a los productos biológicos y recibió de Amgen, que es uno de los principales productores, una donación de $5 millones, unos pesitos. Bueno, esta pelea ya se ha desatado. Fíjense, ahí hay recortes, pone algunos más, recortes de algunos diarios de la región, México, Uruguay y demás, donde ya empieza a pagar la industria. Miren, químicos alerta contra medicinas biosimilares, copias de medicamentos pueden complicar al paciente, los productos biosimilares un riesgo para tratar de esclerosis. Es decir, ya empezó la campaña de discusión respecto de este tema. Pasa a la que sigue, a pesar de que, fíjense llamativamente, la mayoría de los laboratorios grandes fabrican biosimilares. Como también la mayoría de los laboratorios grandes también fabrican los genéricos en Argentina y los siguen fabricando. A pesar de que de la boca para afuera está la guerra. Sigamos adelante. Miren, Argentina es líder en Latinoamérica en el tema de la producción de biosimilares. Produce todos esos que están ahí, pone hay ejemplos de los biosimilares que funcionan en toda América Latina. Pero Argentina es uno de los países líderes en este tema. A pesar de eso, cuando uno ve los cálculos hoy de los biosimilares que se fabrican en Argentina, ninguno alcanza el porcentaje de diferencia de precios que alcanza en el mercado global. Por ejemplo, el medicamento para el mieloma múltiple, el Tesomives, es 9% la diferencia entre el original y el biosimilar. Y el promedio, más o menos, en Argentina de los biosimilares no supera el 12% de diferencia. Es decir, que también ahí hay todo un terreno político de discusión con los productores de biosimilares para lograr aumentar esa brecha en favor nuestro, por supuesto. Bueno, y en función de esta lógica de que me parece que solamente una medida no puede ser suficiente para solucionar el tema del alto costo, yo me permití poner los objetivos de un sistema de salud para ver si en base a eso podemos ver hacia dónde deben ser dirigidas las políticas. Miren, un sistema de salud tiene 3 objetivos, ponelos, que son mejorar las condiciones de salud, garantizar el acceso y la calidad a todos, y tercero, otorgar protección financiera. Nosotros siempre nos tratamos de fijar en el último de todos, además porque es el problema de ustedes de todos los días. Pero no nos olvidemos de los dos de arriba, es decir, el del medio, básicamente. La introducción rápida de tecnología, que es lo que los laboratorios plantean, ¿no? Tiene que ser el acceso, tiene que ser más rápido, generalmente es absolutamente inequitativo, porque acceden los que tienen cobertura de ustedes, los que tienen más cobertura en Argentina, pero no acceden los que están cubiertos solo por el sector público, que termina siendo inequitativo. Y el primero, que me voy a detener un minuto en esto, es si mejora las condiciones de salud. Es otra discusión, y para la cual acá sí la introducción de una agencia de evaluación de tecnología sería clave. Pasemos a la siguiente. Miren, esto es un poco de Argentina.
Desde 2010 a la fecha, de cada 3 nuevos principios activos aprobados por ANMAT están destinados a oncología, por ejemplo, son biológicos. Sigamos adelante. Veamos lo que pasa con lo que yo llamo la inflación tecnológica en esto. Datos de Argentina. Dale, poné la primera. Miren, ejemplo de una obra social sindical, no quiero decir el nombre, pero eso se cae. 2 millones de afiliados. Gasta 1.600 millones al año en alta complejidad. ¿Por qué la pongo como ejemplo? Porque es tal vez una de las obras sociales que maneja con más dureza el tema de la negociación con la industria en la compra de alto costo. No solo con dureza, sino con una cierta, para mi gusto, inteligencia. Pero pongo ese valor. De eso, el 40% de esos 1.600 millones se destinan exclusivamente a oncología, a medicamentos oncológicos. Lo que representa para esa obra social un gasto de casi $19 por afiliado. Solamente en medicamentos. Piensen, les doy un dato para que referencien esto. En Argentina, datos que son muy malos, cada nuevo caso de oncología, esto incluye tratamiento con quimioterapia, radioterapia, más diagnóstico, etcétera, etcétera, dicen que cuesta alrededor de $21. Les aclaro, en Estados Unidos cuesta $462. En Japón cuesta 234 y en la Unión Europea anda entre 150 y $200 por persona. Cada nuevo caso. Fíjense que en Argentina solo en medicamentos esta obra social gasta $19. Solo en medicamentos, acá no están ninguna de las otras cosas. Pasá la que sigue. Mirá el caso del PAMI. 40.000 afiliados al mes reciben biológicos. Es decir, lo que da biológicos, perdón, para oncología específicamente. Lo que da esa incidencia, 9.600 millones al año gasta, de los cuales el 88% es medicación oncológica. Eso da un promedio de aproximadamente casi $100 por cada uno de los afiliados. Solamente en medicamentos. Pasar a la que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, ahora la vamos a ver en una diapositiva siguiente. En estos momentos cubre más o menos unos 3.000 pacientes a través del Fondo Solidario de Redistribución, exclusivamente para biológicos en oncología. El IOMA, este dato, por acá, ¿hay alguien del IOMA? Ah, acá estás. Miren, lo que gasta el IOMA, el alto costo, el 83% es oncología, y eso representa aproximadamente $73 por cada uno de los afiliados, promedio. Pasa la que sigue. Miren, este es el dato de la superintendencia. No de la superintendencia exactamente, sino del SUR, del Sistema Único de Reintegros, el antiguo APE. Lo que reintegra la superintendencia. Fíjense que en estos 11 productos está el 52% del gasto del SUR. 11 productos. ¿Los ven ahí? Seguramente son también los que más inciden en el costo de ustedes. Y la otra cosa interesante que está aquí es que algunos de esos productos, en especial los que llevan un porcentaje más alto del costo, son productos monopólicos, donde ahí las condiciones de negociación son muy diferentes, pero fíjense que hay en algunos casos, como el de la somatotrofina, por ejemplo, el rituximab, el factor 8, que ahora, bueno, hay una decisión de, básicamente, la superintendencia del PAMI de iniciar la compra conjunta de estos medicamentos. Es decir, habría posibilidades de tener una política global de compra conjunta, negociación conjunta, lograr precios importantes. Sigamos adelante. Fíjense, visto de otra manera, acá se estudiaron 64 patologías que cubre el SUR, el Sistema Único de Reintegro de la Superintendencia. Esto no incluye HIV. Fíjense que aproximadamente el 24% de lo que paga el SUR
o reintegra al sur, perdón, medicamentos de alto costo son medicamentos oncológicos, 24%. Y el 50% de lo que reintegra al sur está en esas 4 enfermedades que ven ustedes ahí en el rectángulo rojo. Ahí se va el 50% de lo que el sur paga. Debe ser muy parecida en otros términos y en otros volúmenes lo que les está pasando a todos ustedes. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque, bueno, también tenemos que discutir soluciones. Es decir, una de las soluciones podría ser establecer normas de compra conjunta, o establecer normas, por lo menos, de negociación conjunta con ellos. Y esto es un tema que me parece que la COPRA tiene que sentarse con la Superintendencia y con el PAMI a discutir este tema, incluso con el Ministerio de Salud Nacional. Lamentablemente estamos con un poco de debilidad en la rectoría del Ministerio de Salud Nacional, pero esto tendría que ser liderado por el Ministerio de Salud Nacional para lograr una discusión, digamos, mano a mano con la industria por este tema. Pero los datos avalan que se pueden lograr diferencias importantes. Sigamos adelante. Miren, cuando hablaba de la inflación tecnológica, ¿y por qué hablo? Pues vuelvo a referir al tema de los objetivos de salud, si esto mejora la salud o no mejora la salud. Miren, ahí hay 4 enfermedades con los meses de vida ganados con cada uno de los nuevos tratamientos y cuánto cuesta cada uno de esos tratamientos. Promedio, cada año de vida ganado en cáncer cuesta $8.500. Ahora fíjense el dato, pasar a la siguiente, interesante que es este, anda poniendo de a una. Miren, en Europa, entre el 99 y el 2007, ese era el porcentaje de supervivencia a 5 años de los pacientes con cáncer. Pasar a que sigue. Había 1.5 meses de vida ganados. Eso fue el resultado de la innovación de la industria. Pasar a que sigue. En la última década, a nivel global, en todo el mundo, la supervivencia del cáncer a 5 años aumentó el 20%, que es mucho. Ahora fíjense cuánto aumentaron los años de vida ganados por los fármacos aprobados por la FDA en ese lapso. 2 meses de vida. Es decir, que el primer dato de los objetivos del sistema de salud, que es mejorar las condiciones de salud, globalmente los medicamentos estos no lo cumplen. Es decir, que si se ganó el 20% de supervivencia a 5 años, los medicamentos contribuyeron, pero no son el centro fundamental de este avance. El centro fundamental estuvo en la detección precoz, estuvo en el seguimiento de los pacientes, estuvo en otra serie de cosas que no son los medicamentos, a pesar de que la industria nos quiere hacer creer que son los medicamentos. ¿Se entiende con claridad esto que les estoy planteando? Es decir, que remedando al general Perón, pasa la que sigue. Pasa la que sigue. ¿Se acuerdan? Perón decía que los salarios suben por la escalera mientras los precios suben por el ascensor. Miren, en este caso los precios aumentan más que los resultados clínicos. Entonces este es un tema que nos tiene que dar discusión, y este tiene que ser, si vamos a tener una agencia de evaluación de tecnología, la agencia de evaluación de tecnología nos tiene que dar herramientas para discutir esto. La tiene que dar a ustedes, a los presidentes de las obras sociales, al ministro de Salud de la Nación y al presidente de la Nación y a los órganos regionales para que discutamos esto. Las otras discusiones de si sirve por un mes más, 2 meses más, son discusiones absolutamente aleatorias. Tenemos que discutir globalmente esto, que nos expliquen por qué nos cobran más si la gente mejora su calidad de vida, pero no fruto de su producción. Sigamos adelante. Seguí, esta pasada por alto. Seguí. A ver, otra cosa que la evaluación de tecnología nos tiene que dar, porque cuidado, nosotros ponemos también el ojo en el alto costo, ¿no? Pero ponemos muy poco el ojo y cada vez ponemos menos en lo que teóricamente es el bajo costo, pero que a ustedes son 25
25%, 30% del gasto de las obras sociales. Esos son los medicamentos, digamos, demostrador de todos los días. Y bueno, la agencia no tiene que ayudar a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué un paciente va a tomar losartán y no va a tomar enalapril con esa diferencia de precio? No sé si hay cardiólogos acá, pero no hay ninguna ventaja realmente comprobable de losartán respecto del enalapril, excepto en una condición, que es esa que está ahí, la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda, que afecta al menos de 10% a los pacientes que tienen hipertensión. Sin embargo, nosotros libremente, o por presión lo ponemos en el vademecum con la misma cobertura que en el enalapril. Esto requiere un trabajo de política importante. Pasemos a la siguiente. Bueno, esto es para mostrarles una cosa que es vergonzosa. Yo fui miembro de la Organización Mundial de la Salud y me avergonzó en su momento, de trabajo del año pasado, del mes pasado, perdón, ahí ven la fecha arriba, donde se comprobó definitivamente que el famoso Celtamivir, que muchos de ustedes se deben haber pagado durante la epidemia de gripe H1N1 por recomendación de la OMS, no tiene ninguna comprobación de valor de ningún tipo, ni de coadyuvancia siquiera, en el tratamiento de la gripe H1N1. Vergüenza absoluta para la Organización Mundial de la Salud. Sigamos adelante. Mire, yo tengo una anécdota. Yo fui representante de la Organización Mundial en Chile y llegué en plena epidemia de H1N1. La Organización de las Naciones Unidas tiene una máxima autoridad en cada país, que es lo que se llama el coordinador residente. Es el jefe de todas las agencias. Me fui a presentar, recién llegado, el tipo habló conmigo, me explicó lo que tenía que hacer y me dijo: espere, no se vaya, que le voy a entregar su kit. Yo era representante de la Organización Mundial de la Salud. Me dieron un kit para mí, para mi familia, era un bolsito muy elegante con el logo de la OMS y con 20 cajas de Celtamivir. Sigamos adelante. Sigamos. Miren, y con esto vamos terminando. A ver, hay 4 factores que explican los niveles de utilización de tecnología médica de alto costo. Y cuidado que el precio es solo una de ellas, ¿eh? Miren que hay otras cosas que explican cómo se usa la tecnología, que es cuáles son las características del sistema de salud, las características del modelo de atención, cómo se usa la evaluación de tecnologías y cómo se acreditan los prestadores. Y me quiero detener en esto 2 minutos. Vas a ver aparecer 3 óvalos rojos. Ponedlos los 3. Miren, fíjense, en el desempeño sanitario se marca que uno de los motivos de aumento del gasto es la inducción de la demanda por influencia desequilibrada de la oferta de servicios, incentivos perversos y modalidades de pago desagregadas. Esto está en toda la literatura. Pasá a la que sigue. ¿Por qué pongo esto? ¿Y por qué me refiero al sistema de salud? Porque, a ver, uno de los tipos que golpea la mesa y se queja de que los medicamentos aumentan y cada vez gastamos más son la medicina prepaga. Se quejan tanto más que ustedes. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el modelo de competencia de la medicina prepaga? Yo te doy cada vez más, compito para darte cada vez más cosas, es decir, que uso exactamente el mecanismo opuesto a hacer el mercado solidario. Es decir, ellos son, víctimas de lo mismo que ellos están haciendo. Porque su competencia nace por esto. Yo oferto cada vez más cosas. Ahora, esa oferta de cada vez más cosas y por la cual ellos compiten no es el mecanismo de ustedes. Ustedes dan cosas en función de los derechos de sus beneficiarios para tratar de que esto resulte en mejores condiciones de salud, cosa que a la medicina prepaga no le interesa. Entonces, cuidado que esto también va a haber que discutirlo en Argentina, porque eso desvirtúa el mercado, eso termina impactando sobre ustedes. Pero son ellos los que están induciendo eso que ven ahí. Ponela que sí. Porque el enfoque ofertista no construye derechos ni produce salud. Lo único que hace es poner oferta a disposición de la población. Ese es el modelo de la medicina prepaga. Dar derechos es otra cosa. Dar derechos, ponelo,
es eso. Implica una actitud proactiva, un compromiso cuando existe una amenaza concreta a la salud de la población y se busca la mejor respuesta posible. Entonces el Estado incorpora protecciones concretando el derecho a la salud. Es lo que decía la ministra hace 2 minutos. Es decir, defendamos el sistema público y defendamos el sistema de obras sociales que tiene un marco solidario que hacen esto. Pero cuidado con la medicina prepaga que hace aquello de allá arriba y que termina desvirtuando el mercado. Sigamos adelante. Es decir, que hay cosas que son necesarias pero no son suficientes, lo que ofrece la medicina prepaga, y hay otra cosa que es peor todavía, que son suficientes pero no son necesarias, que también las ofrece la medicina prepaga. Sigamos adelante. Miren, ahí hay un listado de instrumentos políticos para promover el acceso a alto costo, y algunos vinculados al sistema de salud. Y fíjense que puse algunos que habría que pensar: compra centralizada de la cual hablamos, evolución de tecnología, acreditación de prestadores. ¿Por qué yo le voy a pagar lo mismo a un señor que tiene un entrenamiento de 10 angiografías por año que a otro que hace 10 ecografías por día? Y hoy a ustedes, la mayoría los presiona para que paguen lo mismo. Cuidado que la solución en este caso no parte de ustedes, la menciono porque esta tiene que ser una política central del gobierno nacional. Tiene que venir esto desde la rectoría del Ministerio de Salud Nacional, que plantee esta discusión. Pasemos a la que sigue. Pasar a la que sigue. Miren, el otro tema, básicamente que tiene que ver con el programa médico obligatorio, no es definir, lo planteo esto porque nuestra universidad está trabajando ahora con la superintendencia, nos contrató para hacer esto, para definir un nuevo programa médico obligatorio. Y yo siempre creí que el programa médico obligatorio no debe definir qué se va a cubrir o qué prestaciones serán brindadas, sino que es lo que hace el programa médico obligatorio actual, sino que tiene que decir cuándo, cómo y dónde se proveerán. ¿Está claro? Pues yo digo, hoy en el programa médico obligatorio actual dice, se cubre la resonancia magnética nuclear. Entonces mañana a la señora le duele la cabeza y va al neurólogo y dice, hacemos una resonancia magnética nuclear porque me duele la cabeza. Y usted la paga. Pues el programa médico obligatorio obliga a las obras sociales a pagar eso. No a ustedes, pero a las sindicatas. Cuando el programa médico obligatorio viene a decir, la resonancia magnética nuclear está cubierta para estas prestaciones, en estas condiciones, exactamente eso, cosa que el programa médico obligatorio hoy no dice. Eso podría mejorar también la situación. Mañana pregúntenle, viene Guillermo Williams, es decir, lo aclaro y lo digo abiertamente. Yo me opongo al Programa Nacional de Garantía de la Calidad en la medida en que no plantee estas cosas. Hacer guías clínicas, entramos en la página web y sacamos guías clínicas, lo que nosotros queremos. El programa de garantía de calidad lo que tiene que garantizar es que llegue la calidad a todo el mundo, pero además que contemple algunas de estas cosas. Por ejemplo, tendríamos que tener protocolos oncológicos para determinadas patologías, cosa que no tenemos. Sigamos adelante, sigamos. Bueno, esto de desinversión todos lo conocen, ponelo. Es una frase muy interesante de un médico español. Pone toda la frase. Pone más, hasta ahí. Seguí. Esto lo vamos a dejar de lado, seguí. Hay mucha, seguí. Pues espera un minutito y volví un poquito atrás. Y les quiero mostrar esto porque otro de los problemas que a ustedes los tiene mal es el tema de la judicialización. Lo charlamos en la mesa también con una abogada por acá. Y nosotros en el año 2012 hicimos en la Organización Panamericana de la Salud una revisión de los 4 países de América Latina que tienen más judicialización, que son los que ven ahí: Costa Rica, Colombia, Brasil y Argentina.
Y estudiamos algunas características que es interesante verlas porque esto permite ver cómo se puede solucionar. Miren, fíjense que una primera cosa es que en los 4 países más del 60% de las cosas que se litigan están incluidas en los programas médicos obligatorios. ¿Qué estoy diciendo? No nos quejemos si nosotros le decimos a la gente le vamos a cubrir una cosa y que después la gente reclama por esta cosa. Por lo tanto, el programa médico obligatorio debería estar bien ajustado a evidencia y a costo-efectividad para que cubramos aquellas cosas que son necesarias realmente. La otra cosa, pasa a la siguiente, que nos dejó este estudio, que es interesante, pasa a la siguiente, es que la judicialización no es un método de equidad. Porque uno dice, bueno, la gente judicializa y... No, miren quiénes judicializan. Los privados en el 70% de los casos, los más ricos en el 50% de los casos y los más pobres solo en el 19% de los casos. Es decir, que tampoco son una única equidad, por más que los amigos abogados crean eso. Sigamos adelante. Cuidado, cuando hablo de por qué creo que solo una agencia de tecnología no va a solucionar el problema de la Argentina, si no hay política global sobre el tema, es por esto que ustedes ven ahí. Nuestra sociedad es una sociedad consumista que ha discutido en los últimos años, en los últimos meses, si el fútbol debe ser gratis para todos o si las tarifas deben aumentar o no deben aumentar. Entonces esa sociedad, con ese pensamiento posmoderno, digamos, por decirlo de alguna manera, para no llamarlo más académicamente pelotudo, va a ser capaz de aceptar la decisión de una agencia de evaluación de tecnología que le diga no porque no sirve. Eso va a tener que ser acompañado de una fuerte política, de una fuerte decisión del Ministerio de Salud, de una probidad enorme de quienes formen parte de la agencia y de una capacidad técnica contundente para la cual no haya ninguna posibilidad de inclusión. Sigamos adelante. Sigamos, esto lo vamos a dejar, seguimos. Miren, esto lo quiero mencionar porque en el tema de los genéricos, otra de las medidas que se pueden tomar en el tema de medicamentos es el tema de los precios de referencia. Es un tema que está olvidado en la Argentina y que formó parte de la política de salud cuando salió el tema de la prescripción por el nombre genérico. Y eso está en vigencia, me permito recordar. No para ustedes, que no están alcanzados jurídicamente, pero es una herramienta de importancia. En el programa médico obligatorio vigente, el año 2003, lamentablemente, hay un formulario terapéutico y hay la obligación de realizar los descuentos a punto de partida del precio de referencia. Hay estudios que permiten decir de una obra social argentina, que lo hizo el año pasado, le permite a esa obra social entregarle gratuitamente medicamentos genéricos a sus afiliados sin cobrarle un peso y baja 25% el costo de su gasto en medicamentos. ¿Escucharon bien lo que dije? Usando el precio de referencia. Sigamos adelante. Sigamos, que quiero ir a la última parte, que es lo de... Seguí. Ese es el estudio de la obra social. Seguí. Esto es muy bueno, lo muestro para aplaudirlo, del Observatorio de Costos de las Obras Sociales Nacionales que lleva la Superintendencia, una herramienta espectacular para diseñar política. Los datos están disponibles, ustedes pueden acceder. Seguí adelante. Miren, lo muestro simplemente por... Esto es uno de los resultados de ese estudio. Miren, mostró que hay un grupo de obras sociales, afortunadamente el mayor, 42% de las obras sociales, que compran los mismos medicamentos, de la misma marca, al mismo laboratorio, un 33% por abajo del precio promedio de venta. ¿Escucharon bien? Hay otro grupo de obras sociales, las que están en amarillo y blanco, que compran entre el 33 y el 66% arriba. Y hay un tercer grupo, que es el que está más a la derecha en rojo,
que compran hasta 66% arriba del precio promedio de ese mismo medicamento. Acá hay un problema de gestión, hay un problema de corrupción, pero bueno, es un dato interesante porque esto puede plantear el eje para la discusión de una compra conjunta, puede plantear el eje para la discusión de un subsidio o de una devolución de valores. Pasa, seguir adelante, seguí. Me detengo 2 minutos acá. Resolución 370 del Superintendente del Servicio de Salud de hace 1 mes y medio. Brillante, me pareció. Es una resolución que invita a los laboratorios y a los productores de tecnología a un mecanismo de evaluación para incorporación de sus productos al SUR y eventualmente al programa médico gratuito. Brillante decisión del superintendente. Para poner racionalidad al tema, sigamos adelante, seguí. Nosotros ya en el año 2002, con mi firma, habíamos sacado la resolución 674, 2003, 674, que sirvió de modelo a la 370 que ahora sacó el superintendente. Y también fue un éxito. Dio lugar a uno de los mecanismos que también puede servir para bajar los precios, que es el mecanismo de tutelaje o riesgo compartido. Pasar a la siguiente. Mire, acá están las posibilidades que hay, o lo que yo en el mundo veo que funcionó. Techos máximos de gasto, que hacen algunos países. Esto no es aplicable para las obras sociales, pero seguí adelante. Esto que sí está empezando a dar resultados, y hay ejemplos, algunos muy interesantes, acuerdos de riesgo compartido. Es decir, esto es lo que intentó en principio la resolución que yo saqué en la Super y que en este camino va la superintendencia ahora. Es decir, sentarse con la industria y decirle, bueno, a ver, vamos a comprobar conjuntamente si el medicamento realmente sirve para lo que usted dice que sirve. Y en ese lapso lo cofinanciamos, o no lo financiamos totalmente, sino lo financiamos parcialmente. Y después de un tiempo determinado, vamos al financiamiento total si sirve, o lo eliminamos de la lista si no sirve. Hay experiencia de esto, ¿no? Muy fuerte en todo el mundo. Sigamos adelante. Esa es la de España. Una experiencia muy interesante. Seguí adelante. Y la otra, que es la que ustedes pugnan, que es un fondo específico para cubrir los medicamentos. Ejemplos de esto. El más, a mi gusto, mejor, el de Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos. Un fondo único que abarca toda la población uruguaya, para la cual aporta las mutualistas, es decir, nuestro sistema de prepaga, para llamarlo de alguna manera, y aporta el Estado Nacional y cubre una serie de medicamentos que son sometidos a evaluación de tecnología por el Fondo Nacional de Recursos. Sistema bastante equitativo que alcanza el conjunto de los ciudadanos. Hay otros modelos, Colombia Alfosiga, que no es tan correcto como este, se está perfeccionando ahora con lo que se llama el Fondo de Alto Costo de Colombia, y Colombia, saben, además ha creado una agencia de evaluación de tecnología, están trabajando conjuntamente para cubrir esto, pero no logran los resultados esperados, entre otras cosas porque tiene un tratado de libre comercio que nos limita en la producción de biosimilares o la compra de biosimilares. Sigamos adelante. Miren, para un fondo se necesitan esas cosas que están ahí. El primero de todos es adecuado pool de riesgo. Y para un adecuado pool de riesgo, ustedes tienen un adecuado pool de riesgo, tienen 7 millones de afiliados. Podrían pensar en la posibilidad de hacer un fondo común entre todas las obras sociales provinciales. Por supuesto, esto va a generar discusiones porque los niveles de aporte de cada una de las obras sociales son absolutamente diferentes, ¿no? Pero eso es un problema técnico, exclusivamente técnico. Después hay un problema de decisión política, pero técnicamente se puede hacer. Pasemos a la siguiente. Y miren lo que sería para ustedes poder integrar el Fondo Solidario de Redistribución. Miren, yo copié el artículo 22 de la Ley 23.661, la Ley del Seguro Nacional de Salud, que establece la conformación de los llamados Fondos Solidarios de Redistribución y dice cómo está integrado ese Fondo Solidario de Redistribución.
Y fíjense que su inciso J habla de ustedes. Dice, los aportes que se convengan con las obras sociales de jurisdicciones, con asociaciones mutuales o de otra naturaleza que adhieran al sistema, se van a convenir cuáles son los fondos a depositar en ese fondo si adhieren las obras sociales provinciales al sistema. Hoy todavía no hay ejemplos de eso, sí hay ejemplos de mutuales que han adherido al fondo solidario de redistribución. Pasar a la que sigue. Miren, el artículo 19 muestra cómo se financia el fondo. El fondo se financia básicamente con aproximadamente entre el 10 y el 20% del aporte y contribución de todos los afiliados. Es decir, ustedes saben, en el sistema nacional la cotización es del 9%, 3% al empleado, 6% al empleador. De eso, entre el 10 y el 20%, de acuerdo a que sea una obra social sindical o de personal de dirección, y de acuerdo al monto salarial, va a parar al Fondo Solidario de la Distribución. Hoy pagan casi todas el 20% porque nunca se actualizó el monto ese, pero la mayoría pagan el 20% del 9%, ¿se entiende? Eso va a parar al Fondo Solidario. Pasar a la que sigue. Acá, así es, eso lo recauda la AFIP, por lo cual, ¿por qué lo recauda la AFIP? Porque las obras sociales retuvieron el poder de policía sobre el pago de la cotización, pero no el poder de recaudación, que está derivado de la AFIP, para lo cual ustedes se tendrían que allanar a esa situación como primer paso. De eso, el 80 o 90% de lo que se recauda va a parar a la obra social directamente, porque se recauda el 9%, el 80-90% va a parar a la obra social y sirve para hacer lo que dice la ley: 80% prestaciones médicos, 12 prestaciones ciudadanas, 8 gastos administrativos, y el 10 o el 20% va al Fondo Solidario de Redistribución, que también está definido por ley para qué sirve. El fondo sirve para el gasto de funcionamiento de la superintendencia, con un tope del 5% anual, es decir, puede estirarse esto hasta el 6%, pero tiene que haber una autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional. Sirve para pagar el SANO. El SANO es el sistema automático nominativo de las obras sociales. ¿Qué dice el sistema ese? Dice que de esa plata, aquellas obras sociales que recaudan menos, porque tienen salarios más bajos, automáticamente se les integra un dinero para tratar de acercar eso al promedio de recaudación de todo el sistema. Después está el sistema de subsidios, el suma, sumarte y suma 70, que son sumas fijas que se reparten de las obras sociales en función al número de beneficiarios, al número de monotributistas que tengan o al número de afiliados mayores de 70 años. Y por último, está el Sistema Único de Reintegro, que es al cual ustedes teóricamente desearían adherir. Es ese sistema por el cual les reintegran la totalidad o parte, de acuerdo a las resoluciones de la superintendencia, de los medicamentos de alto costo. Pasar a que sigue. Ustedes están habilitados hoy para poder integrarse a ese fondo. Habría que cambiar la ley, porque la ley dice en el artículo 6, la ley del Sistema Nacional de Seguro de Salud, y en el artículo 48 que tienen que adherir al sistema en forma total para poder acceder al Fondo Solidario. Yo políticamente lo veo difícil. Difícil. Además hay que modificar una ley. No hay otra posibilidad. Y modificar una ley, del otro lado están sentados los chicos que tienen. Pero ustedes lo conocen. Bueno, sigamos adelante. Miren, ahí está en el artículo 49 de la ley. Para participar en el Fondo Solidario hay que efectuar las contribuciones previstas en el artículo que vimos antes y se permite recibir los apoyos financieros que participarían de todo, no solo de la SUR, sino también de la redistribución automática. Pasemos la última, creo, el artículo 24, que dice para qué sirve los fondos del Fondo Solidario de Redistribución. Interesante que se fijen en el último,
que es el que justificó que el actual gobierno le devolviera los 30.000 millones a las obras sociales, porque se estaba transgrediendo la ley desde hace 12 años. El artículo 5 dice que si en el Fondo Solidario sobra dinero, ese se le debe devolver a las obras sociales en proporción al aporte que realizaron, cosa que durante 12 años no se hizo. De ahí vienen los 30.000 millones que este gobierno devolvió a las obras sociales al comienzo de la gestión. Creo que es la última y paremos ahí. Y escucho preguntas que tengan.